El siguiente tema es el movimiento rectilíneo uniforme, que tiene como siglas MRU, ¿sí? En conjunto con este tema del MRU viene otro tema que se llama el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por sus siglas sería MRU, y como es acelerado, al final debería de tener aquí una A. Entonces, para iniciar estos temas, pues habría que definir algunos conceptos que son importantes. El primero de ellos es movimiento. ¿Qué cosa es el movimiento? O cuando estamos diciendo movimiento, ¿a qué se refiere? Dice que el movimiento, dice, un cuerpo se mueve si cambia de posición con respecto a otros puntos considerados fijos. El punto desde el cual se observa se denomina punto de referencia, ¿sí? Yo aquí solamente le puse que el movimiento dice que un cuerpo se mueve si cambia de posición. Ahora, voy a tomar aquí este esquema, este pequeño dibujito para explicarte lo que es el movimiento, ¿sí? Dice que se mueve si cambia de posición, pero también te mencionaba que es con respecto a un punto fijo o puntos de referencia. Este móvil que está aquí, vamos a suponer que este es un punto fijo, es un punto de referencia, ¿sí? Que se llama A. Y acá está otro punto fijo de referencia que se llama B. Yo voy a saber si este móvil realiza un movimiento si al inicio está en el punto de referencia A y cambia al punto de referencia B, ¿sí? Entonces eso significa que si estaba en un principio aquí y después está acá, entonces quiere decir que el automóvil o el móvil realizó un movimiento, ¿sí? A eso nosotros le llamamos movimiento, ¿sí? Cuando el móvil cambia de posición y tomando en cuenta que se encontraba en este punto de referencia que se llama A y cambia al punto de referencia B. A eso nosotros le llamamos movimiento. Ahora, tenemos otros tres conceptos que es trayectoria, distancia y tiempo. Para eso tengo este mismo esquema con el cual voy a tratar de explicarte cada uno de estos tres conceptos. Dice que la trayectoria es la línea, ¿sí? Y es la línea que describe el móvil y puede ser rectilínea o curvilínea. ¿Eso qué significa? Fíjate, aquí tenemos un punto de referencia A y un punto de referencia B, ¿sí? Entonces, si dice que la trayectoria es la línea que describe el móvil, quiere decir que el móvil se movió de esta manera. Y fue una trayectoria curvilínea, porque esto es curvilíneo. Entonces, a eso nosotros le llamamos trayectoria. Es la línea que describe el móvil, ¿sí? Porque puede ser que el móvil se desplace en línea recta, ¿sí? En una carretera que es línea recta. Supongamos que esta es carretera y es una línea recta. Entonces, su trayectoria sería en línea recta. Acá, la trayectoria de este móvil sería curvilínea. Entonces, a eso nosotros le llamamos trayectoria. Ahora, ¿qué cosa es la distancia? Dice que la distancia es una longitud. Dice que es la medida de la longitud de una trayectoria. Quiere decir que si este móvil siguió esta trayectoria desde el punto A hasta el punto B, la distancia va a ser la longitud de esa trayectoria, ¿sí? En este caso, pues esta es una trayectoria curvilínea, entonces la distancia va desde el punto A hasta el punto B, considerando la trayectoria. Ahora, acá, si es en línea recta, iría desde aquí hasta acá, ¿sí? A eso nosotros le llamamos distancia. Por eso aquí puse la letra D minúscula que representa la distancia. Ahora, por último, y creo que el más fácil de explicar sería el tiempo. El tiempo dice que es el intervalo de duración de un fenómeno, ¿sí? Lo que dure un fenómeno, a eso le vamos a denominar tiempo. Y pues estos tres conceptos son importantes
porque de aquí se desglosa algo que viene a continuación y es para saber cuál es la diferencia entre lo que es velocidad y rapidez, porque a veces lo podemos llegar a confundir, pero no, tienen una gran diferencia y te lo voy a explicar con un ejemplo. Dice el ejemplo, el móvil lleva una velocidad de 90 kilómetros por hora hacia el sur. ¿Sí? Fíjate, la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Sí? Y la rapidez es una magnitud escalar. ¿Sí? Esto significa que cuando estoy hablando de velocidad, está involucrada también la rapidez. ¿Sí? Si nosotros recordamos lo que es un vector, ¿sí? El vector tenía 3 características: magnitud, dirección y sentido. En este ejemplo que está aquí, dice que el móvil lleva una velocidad de 90 kilómetros y va hacia el sur, ¿sí? Al momento en que me dice que va hacia el sur, ya me está diciendo hacia dónde, ¿sí? Entonces estamos hablando de una velocidad. Ahora, ¿cuándo es rapidez? Rapidez es solamente la cantidad numérica. Por ejemplo, aquí 90 kilómetros por hora. Nada más. Es solo la cantidad. ¿Sí? Rapidez 90 kilómetros por hora. Solamente eso me representa. Por ejemplo, vamos a suponer el volumen de un cubo. Vamos a suponer un metro cúbico, ¿sí? Solamente te está diciendo eso, que el volumen es un metro cúbico, no te está dando otra información. Y en cambio, por ejemplo, la velocidad dice que son 90 kilómetros por hora y se dirige hacia el sur. En el momento en el que ya te está dando otra información, que en este caso sería hacia el sur, ya te está diciendo hacia dónde se dirige. Entonces, he aquí la diferencia entre lo que es velocidad y lo que es rapidez. La velocidad es una magnitud vectorial, ¿sí? Incluye la rapidez, la cantidad, ¿sí? Pero también te dice hacia dónde va. Y la rapidez es solamente, es una magnitud escalar y solamente te dice el tamaño. En este caso dice que son 90 kilómetros por hora. De aquí se desglosa una fórmula muy importante que es la que vamos a estar viendo, que es velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La velocidad se mide, su unidad de medida es metro sobre segundo, o puede ser kilómetros sobre hora, o puede ser pie sobre hora, dependiendo las unidades que estemos manejando, ¿sí? Ahora, por último, tenemos un concepto que es la aceleración, ¿sí? Nosotros lo podemos ver en un automóvil, ¿sí? La aceleración es el cambio de velocidad. Ya sea ese cambio de velocidad, puede ser que aceleres, quiere decir que a lo mejor incrementas la velocidad, o también esa aceleración tiene otro nombre que se llama desaceleración, pero es cuando nosotros, digamos que vamos en un carro y empezamos a frenar. El carro empieza a desacelerar, o sea, la velocidad empieza ¿a qué? A disminuir. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida de la aceleración? Puede ser metro sobre segundo al cuadrado, o kilómetro sobre hora al cuadrado, o pie sobre hora al cuadrado, ¿sí? Entonces, si queremos calcular la velocidad, podríamos utilizar esta fórmula. Es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, de esta manera explicamos estos pequeños conceptos, son muy sencillos y esto nos va a ayudar a entender los siguientes ejercicios que vamos a explicar o que yo voy a explicar en los siguientes videos.